Soy Javier Almendros y este es el podcast número 303 de este hueco hoy para ponernos al día de los OTAs, la jornada 2 y 3 de puertas abiertas, o sea, las dos últimas jornadas de entrenamientos no voluntarios, vamos a llamar, antes de lo que será durante esta semana, jornadas día 9 de junio, 10 de junio y 11 de junio, que serán los únicos días que son obligatorios de asistencia de todos los jugadores. Si os fuerais al podcast anterior, escucharíais lo que supimos de esa primera jornada de entrenamientos, digamos, lo llaman OTAs, actividades organizadas por el equipo que son voluntarios, teóricamente, no están obligados los jugadores ni pueden ser obligados a asistir. Belichick, si recordáis, ponía algún tipo de bonus, etcétera, para obligar un poco a la gente. De hecho, leía el otro día que Lamar Jackson estaba perdiendo por no asistir a estas jornadas casi $750,000, si no recuerdo mal, de manera anual, con lo cual, bueno, pues llevaba ya perdidos más de $1 millón, ¿no? Con todo esto. Por lo tanto, vamos a hablar hoy de las dos jornadas a puertas abiertas que hubo la semana pasada y la semana anterior, en la que los periodistas pueden tomar ciertas conclusiones y hay, bueno, pues algún tipo de entrevista y algún detalle con el que poder ir viendo cómo va el equipo. Y por otro lado, esta semana tendremos hoy lunes, estoy grabando ahora por la mañana, el lunes 9, mañana 10 y el día 11 los entrenamientos obligatorios. Lo normal en estos entrenamientos obligatorios es que sean efectivos el primero y el segundo, normalmente sin contacto, sin corazas y sin nada, el contacto ya no llega hasta julio, pero sí que son obligatorios. Y el día 11 normalmente se usaba por parte de Belichick para algún tipo de tarea lúdica, recreativa, de formación de grupo. Alguna vez creo que recordar que ha sido paintball, otras veces, bueno, pues diversas y variadas actividades. Antes de meternos en los OTAs, creo que, porque me enteré tarde, ni siquiera me enteré en el podcast de Spanish Ball, que me lo estuvisteis preguntando a algunos, todo el tema de Stefon Diggs yo creo que es realmente lo más importante que ha sucedido en estos últimos días. Yo creo que casi todos os habéis dado cuenta ya, o sabéis de lo que estoy hablando. Básicamente, el día del Memorial Day, que fue un lunes, creo que fue hace 2 semanas, uno de los lunes que hay de fiesta en Estados Unidos, en el que se recuerdan básicamente a los caídos, etcétera. Ya sabéis, ¿no? Toda la relación que tiene Estados Unidos con su ejército, y que en ese día de fiesta, pues parece ser que Stefon Diggs estuvo por ahí con un yate, ¿no? En una fiesta muy al estilo de lo que, si recordáis, ¿no? Las fiestas de Gronkowski. Por ese lado, más allá de lo que pueda parecer, pues nada más allá relevante, ¿no? Evidentemente, esta gente va a tener un tipo de fiestas diferentes a las que nosotros normalmente podemos tener, o habremos visto la mayoría de nosotros, incluso lo que podamos pensar. Pero bueno, nada más allá. Pero el problema es que en la segunda parte del vídeo aparece con una bolsa, sacando una bolsa con una sustancia rosa, a priori, y diciéndole a 4 chicas ligeritas de ropa que no se la tomen toda de una y no sé qué. Bueno, tiene pinta de ser algún tipo de sustancia estupefaciente, droga, tusi, llamarla como queráis. Evidentemente, cualquier jugador de estos al final es joven y es millonario, y son bastante habituales los errores, y mucho más encima con las drogas, conduciendo bajo los efectos de las drogas, y todas estas tonterías son tremendamente habituales. Digo tonterías porque al final son deportistas profesionales que pueden ser, ya no solo que pueden tener un problema legal en Estados Unidos, sino un problema legal grave, y hay gente que ha acabado, ¿no? Pues en cárcel, con problemas de... Bueno, y está pendiente también, por ejemplo, lo de Rashee Rice, y hay gente, ¿no? que luego ha tenido algún tipo de problema conduciendo borracho o bajo los efectos de las drogas, y ha terminado, ¿no? Su carrera, o al menos se ha visto truncada. Una carrera además que es tremendamente corta. Stefon Diggs, bueno, siempre habíamos sabido y lo habíamos hablado, ¿no? Que era un tío
cuya cabeza, bueno, pues tenía, digamos, ciertos problemas, ¿no? Que habría que gestionar. Lo hablábamos además hace un podcast o dos, cuando el tema de lo del macho alfa, de Bravel, etcétera, que no sé si recordaréis, que os lo comentaba, ¿no? Que en ese vestuario el macho alfa iba a ser Bravel, que iba a estar, digamos, con un entorno mucho más permisivo de lo que podía estar Belichick, pero que a la vez no iba a tolerar ciertas actitudes. El tema de Stephon Diggs, evidentemente, es que se está juntando, que se ha juntado todo, ¿no? Ya no solo la juventud y el dinero, sino que, bueno, pues se le ha visto también relacionado con algún tipo de cantante famosa, con lo cual el tema de la fama, paparazzis y etcétera va a estar rodeándole, y luego se junta también el tema de las drogas. Hay mucha gente, evidentemente, que esto lo entenderá como una cosa normal, ¿no? Para mí, aparte de que no, de que yo creo que no es compatible, ¿no? Con una vida profesional de deportista, ya no hablemos, o sea, de una vida personal, digamos, estable, aunque entiendo, no estoy en otro mundo y entiendo que este mundo está ahora mismo como está, y que evidentemente, bueno, pues que se puede evidentemente tolerar a la gente que existe por ahí, ¿no? Porque hay, yo creo que mucha, bueno, mucha tolerancia, ¿no? Con todo esto, y luego yo creo que es un tema que probablemente va a destruir muchísimas vidas y muchísimas familias. Bueno, yo no soy probablemente, y tampoco quiero sacar aquí un alegato antidrogas, pero evidentemente creo que es un problema de nuestra sociedad, y que evidentemente se encuentra también en los jugadores profesionales y mucho más este tipo de chavales que tienen un problema clarísimo, en cierta manera, con cómo transicionan de un ambiente en el que no han tenido en muchos casos una figura paterna clara, ni han tenido una vida familiar en la que se han podido criar sin problemas, han vivido en muchos casos también en entornos muy marginales de muchísima delincuencia, con lo cual es evidente, ¿no? Que lo leía, por ejemplo, el otro día, ¿no? Creo que fue no me acuerdo con qué jugador de New England, ¿no? Que cuesta, ¿no? Convertirse en un jugador profesional. A muchos de ellos les está costando, ¿no? Y les va a costar. Entonces es natural que, evidentemente, aunque yo no vaya a ser un incrédulo y sepa clarísimamente que estos jugadores están haciendo cosas que yo ni he visto, ni voy a ver, ni haría, y que evidentemente ya no solo que yo las pueda ya haber visto o no, pero que es evidente de que las van a seguir haciendo, y que va a haber, ya no solo por este Diggs, sino que va a ser en general una situación que va a estar globalizada, ¿no? Por lo que os he dicho, ¿no? Por al final están en el mundo, tienen dinero, y es una situación evidente, pero eso no deja de ser un problema desde mi punto de vista cuando tú eres un deportista profesional, y cuando en cierta manera eso creo que puede afectar a tu rendimiento. Como decía, el propio Gronkowski, ¿no? Montaba lo de los yates y lo de los barcos, y no sé si lo recordáis o lo hizo bajo tapadillo, pero dijo que había sido demasiado, ¿no? No sé qué año, ¿no? Ya que ya uno iba teniendo una edad cerca de los 30 como para poder volver a hacerlo. Y en aquellos habría también de todo, probablemente, pero los vídeos que salían era simplemente pues una fiesta de estas locas, y ya está, ¿no? El tema con Stephon Diggs, como os he dicho, ya no son solo las drogas, sino que al final es una recuperación física de la que todavía no ha salido. Es un contratazo en el que New England ha puesto muchísima carne en el asador, aunque es un contratazo pero amigable para el equipo. No deja de ser una situación en la que New England necesitaba un receptor, y ha apostado muchísimo por él. Con lo cual, ya os digo, olvidándome ya del tema aquí ético o no, de drogas o no, de fiesta o no, el problema para mí aquí radica en la faceta del jugador en cuanto al compromiso con el equipo. No estaba asistiendo también, teóricamente se estaba recuperando de la lesión, ¿no? Compromiso real cuando tienes
una función muy primordial y muy principal en este equipo. Y por otro lado la parte del equipo, que para mí se centra en Bravel en cuanto a la cultura, en cuanto a generar un vestuario, cómo impacta esto en el vestuario, qué mensaje quiere Bravel transmitir al vestuario, una permisividad o una intolerancia puede llevar, no, es un poco difícil, ¿no? O sea que Stefan Diggs con esto ha puesto al equipo en una situación complicada. Primero porque no estaba dando una buena imagen, como os he dicho, ni equipo, ni asistencia a los entrenamientos, ni... Esto para mí yo creo que puede romper un poco, ¿no? En cierta manera, ese principio de construcción de algo y luego le pone un problema y un quebradero de cabeza a Mike Bravel. Porque hoy en día el contrato todavía está pendiente de una resolución física. O sea, él no está completamente recuperado, por lo tanto, hasta que no pase, digamos, la parte física, el reconocimiento y se dé como apto para jugar al fútbol, ese contrato se puede romper. Con lo cual, entraríamos ahí en abogados o no, pero la parte garantizada es todavía cuestionable. O sea, New England todavía estaría en esa situación, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ya estaríamos mandando mensajes diferentes, ya está haciendo tomar decisiones a Bravel muy importantes demasiado pronto. Y al final, como os he dicho, ¿no? Encima con un problema por falta de, para mí, todavía de compromiso por el equipo, ¿no? Tú no habías asistido a cientos de entrenamientos voluntarios, teóricamente te estabas recuperando, y en cambio aparecen vídeos tuyos en el día, en medio de esos días, y has estado por ahí de fiesta, ¿no? El problema es grave, ya os digo, ¿no? Bravel ha tenido que tomar una decisión porque aún pendiente del examen físico podría haber dicho, mira, fuera, ¿no? Ha tenido que poner la cara, ha tenido que decir que eran conscientes de lo que estaba pasando, han tenido, digamos, que correr un tupido velo, limpiar los trapos sucios dentro, y de momento parece que ha estado entrenando estas 2 semanas, ¿no? Después del incidente. Con lo cual Bravel parece que ha tomado la determinación de dar continuidad a todo esto. Veremos a ver, porque como os he dicho, ha hecho tomar una decisión en una faceta muy, muy pronto, digamos, de la construcción de la cultura, de la construcción de esa idea de vestuario, y espero que, y entiendo, ¿no?, que Bravel ha sido capaz de mantener esa disciplina, esa construcción de cultura y a la vez ser tolerante, ¿no? Como os he dicho, ¿no? Con una actitud que probablemente está más generalizada de lo que pensamos, pero que al salir al público está obligando a tomar decisiones y a tener que lavar los trapos sucios, aunque sea dentro, pero con cierto aire, ¿no?, en la prensa. Así que para mí tremendamente problemático, ¿no?, que una figura tan primordial del equipo y que es uno de los mejores contratos que va a tener la plantilla, ya no solo este año, sino probablemente su historia, por la cantidad de dinero, acabemos viendo pues eso, que pone en dificultades a la gestión de algo que se está empezando, ¿no?, que está en un nivel muy primario, ¿no?, de generación y de conversión, ¿no?, en una situación que es tremendamente complicada. Yo, para mí, me deja tremendamente frío, ¿vale? Ya os digo, no soy tampoco un iluso, y estoy convencido de que eso que sale en el vídeo de Stefan Diggs lo han hecho 1.000 millones de jugadores. O sea, estoy convencido que la serie Ballers, por ejemplo, cuenta casos reales la mayoría de las veces. O sea, estoy convencido que eso está en muchísimos sitios de esta NFL, ¿eh? No quiero convertirme aquí en un iluso y venir de paladín de la pureza o la limpieza, o llamarlo como queráis. Pero sí que me preocupa, ¿no?, cuando sale, digamos, hacia un exterior en un momento tan temprano en el que Bravel tiene que mover un poquito ficha, ¿no? Fijaros, por ejemplo, lo que ha pasado en Kansas, ¿no?, con problemas con 3 o 4 de sus jugadores principales, Rashee Rice, por ejemplo.
se gestiona de otra manera, porque Andy Reid es el que manda ahí, porque es una franquicia asentada y porque un jugador ya no toca, ¿no? O incluso cuando pasó lo de Aaron Hernández en New England, era una franquicia asentada, estaba la cultura ahí, no había ningún problema, pero cuando te aparece un caso de estos en un punto tan primario, pone un poquito las dudas, ¿no? Y las preguntas pues eso, en un Bravel que probablemente habrá tenido que tomar decisiones muy pronto o a muy antes de lo que él habría esperado. Que no hay otra, que no hay ningún problema, pero que para mí ha sido una irresponsabilidad, ¿no? Que salga eso a la luz, ¿no? Y entiendo que la decisión, ya os digo, ¿no? Porque se oyó en el primer momento de que New England podía estar tomando decisiones. Entiendo que a la luz de que ha aparecido en los OTAs, de momento parece que podrá la cosa, digamos, volver a buen puerto y reconducirla y que no va a haber una ruptura de contrato que en unos primeros tiempos se habló. Sin más, ya os digo, a mí por encima ya del ejemplo que dan a los jóvenes y por encima ya de, como os he dicho, ¿no? De esta tolerancia que hay, que no comparto, centrándome en lo que realmente os importa, que no es mi opinión personal respecto a lo que pienso sobre ciertas cosas de esta vida, creo que ha puesto a Bravel en una picota y a la construcción de la cultura en una picota que para mí mucho tiene que mejorar su comportamiento y su ejemplo cuando debía ser uno de los líderes y referentes de este equipo, ¿no? Y es difícil, ¿no? Que ya para mí lo pueda conseguir, más allá de, pues eso, de ser un jugador importante y poco más. Pero ya no creo que todo de lo que pudimos hablar, ¿no? Que si ese carácter iba a imprimir cierta personalidad en el vestuario, de exigencia, no sé qué, es complicado ahora, ¿no? Para mí es complicado. Bueno, vamos a dejar Stephon Diggs, que creo que os interesarán más otros jugadores. Drake May básicamente ha ido mejorando, recordaréis si os ponéis el podcast anterior, 4 interceptaciones, sus 4 primeros balones, ha ido yendo de menos a más, incluso en esta última sesión, bueno, pues todos los balones son completos, prácticamente todos, menos 2, creo que son 14 de 16 o algo así. Incluso con receptores como Efton Chism, que luego tendremos que hablar de él, con 7 de 7, todo parece que va mejorando en cuanto a la ofensiva y con un Drake May probablemente mucho más asentado. Se le preguntaba a McDaniels incluso si estaba preocupado después de los primeros entrenamientos en los que se había visto dubitativo. Dice que para nada, que estaba impresionado, pero bueno, ahora mismo tampoco hay mucho de lo que hablar. No hay corazas, con lo cual el desempeño de línea ofensiva y defensiva es relativo. El cómo corres o recibes con y sin coraza es completamente diferente. La velocidad y la intensidad del entrenamiento es completamente diferente. O sea que básicamente debemos entender que una mejoría en una tercera semana es básicamente, o la única conclusión para mí factible que podemos tomar es que es básicamente que está tomando y asentando los conceptos del nuevo sistema, ¿no? McDaniels hablaba además respecto a esto y haciendo un paréntesis que, que su sistema se va a ver influido y se ha visto influido por varios componentes. Al final lo comentábamos cuando se contrata a McDaniels y al coordinador defensivo, pero la parcela ofensiva, aunque se le ha dado a McDaniels, Bravel ha sido, yo creo, ahí muy inteligente rodeándolo de gente de varias cuerdas diferentes. Hay evidentemente conceptos que o gente que puede traer conceptos y esquemas mucho más universitarios, más rápidos, más ágiles, más spread, digamos. Hay gente también primordial que puede venir de sistemas de McVay. Digamos que no se va a quedar en un McDaniels, parece, como líder único y esa figura prácticamente totalitaria, ¿no? Que tenía la parcela ofensiva bajo el mandato de Belichick, sino que va a ir, parece ser, mucho más allá. Va a ir a varios conceptos y a enriquecer, digamos,
su sistema, vamos a llamarlo así, ¿no? Que yo creo que ya de por sí su sistema creo que había evolucionado, ¿no? Con estos últimos años, desde que sale de Riders, que yo creo que ha seguido trabajando y ha seguido pensando, pero que a partir de ahí creo que vamos a ver un tipo de esquemas mucho más enriquecidos, no tan forzados o tan encorsetados, digamos, a un play action, a un Brady jugando muchas veces o la gran mayoría under center, saliendo y jugando un poco con pre-snap, con post-snap, tomando decisiones desde el pocket, sacando balones muy rápido, muchas veces no tan largos, ni tan abiertos, mucho más cortos. Bueno, todo ese esquema creo que estaba pensado para que Brady brillara. Creo que todo ese esquema ahora mismo no es posible implantarlo directamente en un Drake May. Lo hemos visto, no está funcionando bien bajo center todavía. Necesita jugar en shotgun, necesita jugar, digamos, retrasado. Toda la parte de mecánica, de giro, de los 5 pasos, de dropback, de lanzamiento rápido y todo eso, no los ha acabado del todo, yo creo, de conseguir jugando de cara. Ha hecho algo más, digamos, con dropback y pase rápido, primera lectura, sí que creo que ha hecho algo más, pero para mí vamos a ver un esquema probablemente mucho más similar a lo que vimos en la base, quiero decir, con Cam Newton recibiendo menos under center, siendo también una pieza más clave en cuanto al juego de carrera. Ya hemos hablado de ello, no me gusta, pero creo que se va a usar como una parte más. No creo que tampoco sea sumamente clave, pero creo que se va a usar Drake May como corredor, ¿no? Un poco como lo que vimos con Cam Newton. Vamos a ver evidentemente un juego de carrera muy muy potente, lo estamos viendo ya con la recuperación de Ramondre Stevenson, que poníamos un poco ahí en duda, ¿no? Después de las lesiones del año pasado, las pérdidas de familiares cercanos también, y con la posibilidad también de que Trevelyan Henderson vaya a ser una parte relevante en todo el sistema ofensivo, y por ahí entra también un poco la adaptación a las virtudes, ¿no? Ya lo vimos con Drake May, con Mac Jones, lo vimos con Cam Newton. McDaniel se va a adaptar a su quarterback y va a cambiar, y probablemente además de cambiar y adaptarse a su quarterback va a haber conceptos diferentes, ya os digo, o al menos eso parece, de diversos sistemas, porque la gente que le rodea no es toda de su cuerda y no todos están allí para, digamos, asentar lo que él quiere o solía hacer en cuanto al sistema ofensivo. Todo lo contrario, ¿no? Vienen un poco a enriquecer y a poner muchos más conceptos diferentes de cómo gestionar el ataque. Por ese lado, la conversación más allá de Drake May, que ya os digo que ha sido parte de este principio, con los problemas que haya podido tener en cuanto a la parte de ejecución y las interceptaciones, sobre todo en la primera jornada de puertas abiertas o de puertas abiertas a los periodistas, es claramente que el cuerpo de receptores tiene bastantes incógnitas, ¿no? Ha entrado, por ejemplo, Efton Chism. Tenéis el vídeo, yo os recomiendo que le echéis un vistazo. Es un perfil tremendamente interesante, ya os decía, ¿no? Que es que en un McDaniels y en un Belichick de hace 6 o 7 años, este jugador habría sido un jugador típico que nos llamara la atención. Efton Chism ha entrado en la rotación con el primer equipo, es parte de los receptores de la primera, digamos, del primer tier, digamos, del depth chart en los primeros, evidentemente motivado que Stephon Diggs no está y que Jalen Polk no está. Pero, por ejemplo, Efton Chism está con el primer equipo más tiempo del que está, por ejemplo, Javon Baker, ¿no? Que sí que es verdad que está siendo usado de otra manera, luego hablaremos de él, pero sin embargo está por delante de ciertos jugadores. Para que penséis, Efton Chism está en ese tier con Demario Douglas, con Kayshon Boutte y con Kyle Williams, con lo cual Kayshon Boutte es también una parte ahora mismo, parece importante, ¿no? de todo el esquema ofensivo. Yo tenía, ya os digo, ¿no? También mis dudas con Kayshon Boutte,
y creo que podemos luego darle una vuelta a ello. Pero bueno, la conversación, por terminar la disertación, es que empieza a haber ciertos periodistas que ponen dudas en si Demario Douglas es el receptor de slot que le gusta a McDaniels. Evidentemente yo ya os lo dije, ¿no? Que yo tenía esa sensación. Demario Douglas es un receptor pequeño, es un receptor que tiene que jugar en el slot, ha sido tremendamente productivo, el mejor creo de 2024, ya tuvo un 2023 bastante bueno, pero bueno, entra en su tercer año, habrá que renovarle el año que viene, y ya os decía que lo de Chism, si fuera en otro momento, para mí no habría... Es que casi no habría lugar a dudas, ¿no? No tengo claro si finalmente los dos, sinceramente, van a ser parte del roster. Y si no, alguno no va a salir antes traspasado o movido de alguna manera. Ahora mismo Chism está consiguiendo la atención de los focos, está haciéndolo muy bien y es el receptor de pase rápido, de pase muy sencillo, de puerto seguro de Drake May y dentro del sistema ahora mismo de McDaniels. Yo creo que hay que esperar, ¿eh? De todas formas, hay que ver con corazas, hay que ver cuando empiece la presión, cuando tengamos sobre todo los entrenamientos mixtos, cuando tengas que ir a Washington o a Minnesota, en el que te van a presionar y en el que vas a tener que jugar contra cornerbacks muy muy físicos, a ver si es capaz, ¿no? De conseguir escaparse, conseguir separación y ganar ese release, ¿no? Limpio. Porque ahí es donde lo va a dar todo, ¿no? O va a estar una gran parte, ¿no? De su futuro en la NFL, pero ahora mismo existe esa conversación. Y esa conversación está siendo, yo creo que incluso forzada, ¿no? La parte de Mario Douglas. Así que muy muy atentos, ¿no? Veremos a ver lo que puede pasar. Pero empieza a haber, digamos, ya sabéis, que luego entre bambalinas muchas veces se mueven conversaciones y se mueven cosas. Así que Efton Chism y Demario Douglas es una de las grandes conversaciones de cuando empiece Training Camp en julio. Lo que os comentaba de Kayshon Boutte. Kayshon Boutte para mí tuvo una mala imagen el año pasado, ¿no? Aunque consiguiera, digamos, ser uno de los receptores clave y aunque creo que es un receptor que le viene como anillo al dedo a Drake May en esos balones laterales, en esos unos contra unos, y lo demostró el año pasado con más de una jugada, tenía mis dudas, ¿no? Con respecto a... sobre todo por el comportamiento que tuvo, ¿no? Creo que necesita que le lean la cartilla. Y por eso pensaba que podía ser uno de los damnificados, ¿no? De las salidas, de los posibles trades, pero a la vez... pensándolo fríamente, y por eso entiendo también que está siendo de momento trabajando con el primer equipo, creo que es una de esas armas que a McDaniels siempre le gustó. Aunque tengamos la idea de unos Patriots de Tom Brady, el balón largo, el balón en profundo, el balón en el lateral, aunque se intentó con Cam Newton, sí que lo vimos sobre todo en aquellos Patriots cuando estaba Moss, cuando estaba Randy Moss, donde creo que se vio un poco lo que le gustaba a McDaniels. No solo ya el pase en corto, con Welker, con los Titans, sino que también el estirar en profundo le ayudaba muchísimo, ¿no? Y eso creo que va a ser una parte importante, ¿no? Y además Drake May está poniendo balones bastante interesantes, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Es una de sus mejores virtudes, ¿no? El posicionado en balones largos. Con lo cual Kayshon Boutte ahora mismo es probablemente la mejor de esas opciones para jugar, digamos, de uno puro, como profundo, ¿no? Como para explorar el tercer nivel, para atacar, digamos, y estirar el campo en vertical. Con lo cual, de momento yo creo que va a ser una de esas armas que de momento McDaniels creo que va a intentar probar y ver si le funciona y mantenerla, porque probablemente no tiene mejores opciones. Y luego por otro lado está Kyle Williams, que no lo está haciendo del todo mal, ¿vale? Que se notan cosas, que no está siendo como si en cambio lo está haciendo Efton Chism, el súper destacado, pero que bueno, que de momento va cogiendo química, pero que tiene que ser también un poco así. Y como os decía, lo de
lo de Javon Baker, le están dando muchísimos balones, evidentemente no solo con el primer equipo, porque hay otros receptores, pero están dándole oportunidades en todos los grupos. Yo creo que le van a dar esa última oportunidad para probarlo, para que demuestre que realmente es capaz de ser parte de este equipo. Y que Bravel se haya parado, que hable con él, que le estén dando, ya os digo, no más targets prácticamente que a ninguno, trabajando con los tres quarterbacks, es una idea de que van a intentar salvarlo, de que van a intentar probar y ver a ver hasta dónde puede llegar. Ya veremos a ver si es capaz de aprovecharlo en un cuerpo de receptores que está plagado, ¿no? Os he hablado de los cuatro principales, pero es que ahí todavía no está Polk, no está Stephon Diggs. O sea, comprender que esto va a ser muy muy complicado y que aunque no tenemos a gente super top, pero claro, tenemos a Jalen Paul, tenemos a Kyle Williams, tenemos a Stephon Diggs y eso ya nos da 3 posiciones, ¿no? Cuando normalmente tenemos 5. Llevábamos antes 6 cuando había uno de ellos que era el retornador, que era nuestro retornador, ¿no? Pero ahora mismo cuesta, ¿no? Cuesta pensar a ver cómo van a ser capaces de gestionar esa posición 4, 5, no sé si la sexta, aunque parece ser que podría ir por ahí. Pero bueno, vamos a intentar ver, pero es probablemente lo más interesante, ¿no? De este training camp, pues eso, que estará empezando más o menos en mes y medio, ¿no? A partir de aquí. ¿Qué más nos ha salido? La opción esta del Big Nickel también la hemos visto, ¿no? Con la incapacidad, ¿no? De que esté Carlton Davis, ha habido, ¿no? Cierta rotación con Alex Austin, con Craig Woodson. Ya os digo, ¿no? Hemos visto y han ido probando, jugando en el níquel a gente más grande, jugando con formaciones con tres safeties. Eso ya os digo, ¿no? Quedaba pendiente y lo intentaremos ver. Ahí está esa opción, ¿no? De jugar. Ya os lo comentaba también con Mac Hollins, por ejemplo, nosotros estamos también buscando, ¿no? Ese níquel grande, ¿no? Que está, yo creo que triunfando también en la NFL como parte de la opción, que puede ser un juego profundo. Mac Hollins yo creo que es la apuesta de McDaniels en ese aspecto. Y New England yo creo que tiene varios jugadores con los que hacer rotación. Ya os digo, Alex Austin podría ser uno de ellos jugando en el níquel. Y luego está la opción también de lo que os comentaba con Craig Woodson, que está gustando muchísimo. Está siendo más que un safety en alguna de las posiciones, está siendo un chico para todo, ¿no? Se le ha puesto en split safety, se le ha puesto cerca de la caja, se le ha puesto como níquel, cubriendo a tight ends. Está haciendo prácticamente de todo y está gustando, está haciendo las cosas bastante bien. No va a ser un jugador de estos súper excepcional, pero va a ser un poco la argamasa, ¿no? Que una la defensa. Ya hay algunos periodistas incluso que se atreven a pensar que va a venir a competir, ¿no? Con los dos safeties titulares, ¿no? Tanto Peppers como... Bueno, ahora mismo no me sale el nombre, ¿no? Como el otro, nuestro segundo safety, ¿no? Que venía de Leonard Ryan. Me acuerdo de la universidad y no me sale ahora el nombre, disculparme. Y al final, la bajada de nivel el año pasado de ambos dos, creo que por ese lado puede estar a lo mejor realmente la conversación. Acordaros que yo no acababa de comprender muy bien este pick, porque sigo pensando muchas veces también en la posibilidad de jugar con un safety en profundo y como single high, y eso yo creo que ha pasado a la historia, ¿no? Y Craig Woodson no lo era, pero evidentemente puede ser ese tipo de safety, ¿no? Que compita con Peppers y con Kyle Dagger, perdonad que no me salía el nombre, que con Kyle Dagger por las posiciones de titulares, ¿no? Sin olvidar que está todavía ahí Del Petus y Jalen Hawkins, que fueron los secundarios el año pasado, con un Marte Mapu que parece ser que va a ser usado más en funciones de linebacker, ¿no? Con la duda al final en su tercer año de si acaba o no rompiendo, ¿no? Con tantos cambios para arriba para abajo. Es otra de las posibilidades que tenemos que echar un vistazo, cómo va a funcionar la secundaria, con un Carlton Davis evidentemente y González que van a ser
clarísimo. Puede haber una rotación en el safety, puede haber una rotación en la posición de tercer cornerback también, jugando con cornerbacks más altos, más grandes, más físicos. Bueno, tenemos todavía esa conversación pendiente, ¿no? En la posición en la posibilidad del training camp. Defensive line están demostrándose que Milton Williams y Barmore, si se acaba manteniendo sano, van a ser un factor muy relevante en esa defensa y va a ser un factor disruptivo en esa defensa. Luego se está probando evidentemente con Harold Landry, como os decía. Siempre juega con un outside linebacker como edge, como pass rusher en 2 puntos y un tercer defensive end o un segundo defensive end o un último hombre de línea en 3 puntos, que en este caso parece ser que están siendo Keyon White. Lo están echando con las manos al suelo, enfrentándolo al tackle, cosa que normalmente es menos productivo, pero de momento parece que la titularidad va a ir por ahí, ¿no? Con Keyon White, Milton Williams y Barmore y Harold Landry erguido. Las conclusiones de todo esto. Si Harold Landry realmente, como creéis, va a ser capaz de generar pass rush, pues evidentemente nada que decir. Si la cosa está con las dudas que yo tengo, creo que el pass rush, el poco que generemos, se va a generar desde el interior. Con un Keyon White que creo que va a tener más funciones disruptivas y de aprender un poquito a jugar la carrera y cerrar el edge, que realmente de conseguir un pass rush que ha sido bastante ineficiente cuando ha tenido que competir contra tackles que son físicamente más atléticos de lo que es él, y dejando a ciertas figuras como Farms, etcétera, para rotacional, o gente como Jennings incluso para ciertos downs también, que evidentemente va a rotar con Harold Landry para downs probablemente más de carrera, menos de pass rush. Con lo cual parece que el esquema defensivo está, al menos en la parte frontal del front seven, está más o menos claro, ¿no? Aunque yo creo que seguimos estando corto en cuanto al edge. Evidentemente Joshua Farmer está ahí, puede acabar entrando en todo esto y puede ser un referente. Veremos a ver hasta dónde llega, pero más o menos la línea está ahí. El problema que tengo, ya os digo, ¿no? Sigue siendo con el edge. Yo no tengo tanta confianza en Harold Landry y sigue siendo con la profundidad y la rotación, pero si no hay lesiones, bueno, pues puede haber rotación sin problemas con ciertos downs en el que seamos capaces de mantener bueno, pues la presión hasta que lleguen, digamos, los downs en los que forcemos, ¿no? Esos terceras y largos de pase en los que podamos conseguir algo más productivo. En todo esto, evidentemente, en la parte de linebackers hay 2 noticias clarísimas de lo que está sucediendo. Es Spillane, que está en todos los sitios, que demuestra lo que esperábamos. Yo creo que va a ser un cambio muy muy relevante respecto a lo que habíamos tenido en años anteriores, con un Bentley lesionado, con un Tabay limitado, y evidentemente vamos a tener yo creo que ese ascenso, esa subida de nivel. El problema es que Tabay parece que se ha lesionado y tiene pinta de ser grave. Se lesionó la semana pasada, los jugadores empezaron ahí pararon la música, incluso hicieron corrillo, ya sabéis, esto es en actitud un poco como si estuvieran rezando, con lo cual creo que puede haber ahí un problema de larga duración que veremos a ver hasta dónde y cómo se confirme, pero puede ser una pérdida importante, ¿no? Y con lo cual, bueno, pues queda Spillane y poco más, ¿no? Con lo cual ya veremos, ¿no? Si, pues ya os digo, ¿no? Si Mapu, si algún otro tipo de jugador puede tener esas posibilidades, ¿no? Teóricamente es Christian Ellis, que debería ser el primero en toda esta lista, que es al final por salario el que debería entrar. Vamos a ver, ¿no? Hasta dónde acabamos llegando, ¿no? Con ese cuerpo de linebackers que tiene también incógnitas, con muchísimo potencial a priori, gente como Ellis o Mapu, ¿no? Que prometen teóricamente mucho, pero que tenemos que al final de confirmar, ¿no? Más allá de Spillane. Por encima de lo que os he contado,
de Defton Chism, no hay que perder también la opción de Lan Larison. También tenéis el vídeo en el canal, otro undrafted que ha tenido bastante carga de trabajo y que no la podemos obviar, ¿no? Con un, ya os digo, ¿no? Con una situación en la que es otro running back, como os he dicho, ¿no? Muy del perfil de McDaniels, con lo cual no lo perdáis de vista porque, bueno, ha tenido también sus momentos. Con lo cual, tenemos todavía muchísimas cosas interesantes, ya os digo, a lo mejor es en un segundo nivel, pero tenemos todavía muchísimas cosas interesantes, ¿no? Y batallas que se están planteando de cara al minicamp y sobre todo al, luego al training camp como tal por allá por julio. La línea está más o menos confeccionada con la parte derecha cerrada, Will Campbell por la izquierda. De momento la pelea en el left guard está con Cole Strange y Schweister, bueno, no sé si soy capaz de pronunciarlo, el veterano y Cole Strange en nuestra primera ronda de hace 4 años, con lo cual si acaba saliendo bien de las lesiones a priori y se ha recuperado bien, Cole Strange estará digamos en esa pelea clarísimamente, con un Tyrese Robinson como tercer outsider, bueno, pero que se ha perdido algunos de los entrenamientos por problemas físicos. Bueno, de momento Cole Strange parece por delante, pero ha habido rotación, no está la cosa completamente clara. Jared Wilson ha estado limitado, con lo cual la posición de center todavía tampoco está clara. Podría estar la opción incluso de que Cole Strange acabara entrando en esa pelea si pierde la pelea de left guard, aunque originalmente creo que se planteará un Garrett Bradbury contra Jared Wilson, pero no podemos tampoco quitar de en medio, ¿no? Si Cole Strange no acaba ganando la posición de left guard, que pueda entrar en esa pelea, con lo cual la línea todavía está por cerrar en la parte center y en la posición de left guard, con un Cole Strange que va a pelear, pero Jared Wilson ha estado limitado, con lo cual no hemos visto todavía un poco por dónde puede salir todo eso. Y lo uno, además, que se me había olvidado a la retirada de David Andrews, ¿no? Recordar que fue cortado y hizo, bueno, una despedida muy emotiva, muy arropada por sus compañeros, con vídeo incluso, al final era un capitán. Y el problema para mí es que es el final de la carrera de David Andrews, en el que probablemente desde los problemas de coágulos y sus últimos años lesionados, creo que ha forzado demasiado la máquina, ¿no? Normalmente estos hombres de línea son de los que físicamente más maltratados están, más golpes y más problemas suelen tener. Y David Andrews probablemente, siendo un grandísimo jugador, ¿no? Con una situación en la que como entra, ¿no? Detrás de un Ryan Stork, que era un center que había ganado la Super Bowl 49, un center que había sido cuarta ronda, creo que juega un año increíble, como año rookie. Él llega como undrafted, acaba haciéndose la posición de titular porque bueno, Ryan Stork se viene abajo. Y desde entonces, desde aquel 2015, pues creo que tiene 5 o 6 años a un grandísimo nivel, ¿no? Ganando todas las, bueno, no, perdemos la de Filadelfia, pero ganando 2 Super Bowls y siendo un capitán. El problema yo creo que viene a partir pues esos coágulos físicamente, ya os comentaba, siempre lo comento, ¿no? Lo que vimos en Frankfurt, en la previa. Creo que el físico lo echó del fútbol hace ya bastantes años y simplemente ha tenido que venir Bravel, ¿no? A echarlo realmente, ¿no? Del equipo. Mis honores, fue un gran capitán, ha sido un grandísimo jugador, 2 Super Bowls le contemplan, y bueno, no manchan para nada los últimos años en los que le hemos criticado, y yo creo que con razón, toda una trayectoria que creo que ha sido brillante, probablemente corta, pero brillante, ¿no? En esta NFL. Poco más creo que nos queda, solo destacar que Borregales, a pesar de que en la segunda sesión abierta falló uno de los field goals, acierta en la tercera, con lo cual básicamente solo ha fallado
una vez en los 12 lanzados en diferentes distancias en los 3 entrenamientos abiertos, mientras que el que se apellida Romo, que hoy sí me he visto cómo se llama, que está compitiendo con él, está fallando muchísimo más. Y por encima luego también de todo esto, bueno, pues he leído incluso que un periodista se puso detrás de los retornadores y les escuchaba hablar de cómo tuvieron que ajustar, porque en la parte de kickoffs Borregales está lanzando con muchísima más altura los balones sobre Romo, y con lo cual tienen que acabar ajustando, ¿no? Y eso es un factor también, ¿no? Yo creo que Borregales va a ser el titular clarísimamente, y está confirmando un poco, bueno, pues lo que habíamos hablado previo al draft. Volvemos a tener un buen kicker. Creo que las dudas con el kicker ahora mismo respecto a los últimos años, que hemos ido un poco sobreviviendo, bueno, pues parecen un poquito más mitigadas, con lo cual una posición más que se limpia y que se a priori solventa. Veremos a ver si luego esto se confirma, pero bueno, la cuestión es esa. Tenemos ya muchas situaciones solucionadas. Tenemos right tackle, a priori left tackle titular, tenemos línea, Ramondre está de vuelta, hay ciertos undrafted que están funcionando, los rookies dentro de lo que cabe no están tampoco sonando como un fracaso total, con las incógnitas evidentemente de Kyle Williams, a ver por dónde sale, y Jared Wilson con las dudas de la lesión. Bueno, queda también por ver, a ver el training camp, a ver si los rookies del año pasado, que todavía yo tengo esperanzas en Kaidan Wallace, Layden Robinson, pueden volver o Javon Baker, Polk también, pueden volver a ser realmente parte del equipo o no, que será también una de las preguntas. Pero bueno, un training camp, aparte de un minicamp, que yo creo que algo nos dirá más, pero sobre todo un training camp que creo que va a ser muy interesante, ¿no? Con muchísimas cosas de ver si realmente se da ese salto de calidad, en el que evidentemente ya está González, ya tenemos a gente como Drake May en el otro lado, Will Campbell va a ser, yo creo, una pieza importante, esos alfas del sistema, con un Bravel macho alfa completo de la manada, pero creo que podemos empezar a ver alguna cosa, a ver si acaba cristalizando alguno más de estos rookies, sobre todo ya os digo, ¿no? En línea ofensiva, etcétera, que es donde más a lo mejor podemos estar así más dudosos o dubitativos, y ojalá, ¿no?, que salga también en línea defensiva Joshua Farmer, ¿no? Parece que es el que está mejor posicionado, y con un antiguo entrenador suyo, ¿no?, en primer año de Florida State, que yo creo que también eso puede marcarle, ¿no?, su desarrollo en este principio de temporada. Ojalá que podamos ver, ¿no?, que se empiece a formar unos cimientos de algo interesante para el equipo. Así que nada, espero grabar la semana que viene, contaros el minicamp, y ya de cara al verano, bueno, pues iremos haciendo alguna cosilla, ¿no? Eso espero, y daros contenido, aunque no sea directamente de la actualidad del equipo. Venga, chicos, disfrutar. Hasta luego.